hay mujeres en todos los territorios, decíamos, no solo en nuestro país, sino también en nuestro continente. Y por eso tenemos un panel muy especial que nosotras decimos es un panel internacional, pero que en realidad habla de las mujeres de Latinoamérica, como las mujeres de Argentina, como las mujeres rurales de países como Uruguay, Bolivia y Colombia. Para eso vamos a invitar a una miembro de nuestro jurado de los premios Liga Encalada, que además de ser miembro del jurado es una reconocida mujer de Santa Fe, pero también de nuestro país, Alicia Siciliani, que suba al escenario. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para nuestra Alicia Siciliani, que va a subir al escenario a moderar este panel. Y vamos a invitar de la comunidad aymara a la ingeniera agrónoma Jessica Yaña, de Bolivia. Un fuerte aplauso para Jessica, que está hace 2 días recorriendo nuestro país para llegar hasta Santa Fe y que viene con muchas historias. Jessica Diana Yana Yambí es de la ciudad del Alto, en el departamento de La Paz, Bolivia. Es ingeniera agrónoma aymara del Altiplano de Bolivia, integrante de Líderes de la Ruralidad de Latinoamérica y el Caribe, el ICA, voluntaria de las mujeres líderes de la Pancaraña, no sé si lo nombré bien, del Altiplano, del Movimiento Global Jóvenes Profesionales para el Desarrollo Agrícola, IPART Bolivia y parte de la Fundación Pro IMPA. Vamos a invitar de Uruguay a Leticia Cabrera, de la Red de Semillas Nativas y Criollas, productora rural. Leticia Ana Cabrera es de Sauce, departamento Canelones, en Uruguay. Es representante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, CLOC Vía Campesina, productora de hierbas medicinales aromáticas y hortalizas de manera agroecológica, vinculada al grupo de agroecología de Sauce, también del departamento Canelones, Uruguay. Y de Colombia, Liliana Jiménez, de la Fundación Amarela. Fuerte ese aplauso. Astrid Liliana Jiménez Molina viene de Bogotá, Colombia, es magíster en Innovación Social y Economía Solidaria, comunicadora social, directora ejecutiva de la Fundación Amarela, líder de la Ruralidad de las Américas. Formó la organización Productores Agroecológicos Asociados de Nilo, diseñó e implementó el programa de fortalecimiento socioempresarial para asociaciones y cooperativas y el programa de innovación y emprendimiento femenino. Muy bien. Alicia, te damos la palabra. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a mis compañeras, colegas de Mujeres Rurales que me invitaron a coordinar este panel que realmente es un honor para mí. Yo, chicas, les digo que es solo una compensación por sufrir todos los años de ser jurado. Porque todos los años digo lo mismo. Es la última vez, porque es tan difícil tomar una decisión, pero bueno, acá estamos. Es como el parto, chicas, decimos que es la última vez y después nos olvidamos y voy a seguir siendo jurado. Vamos a tener un desafío muy grande de poder transmitirles a todas ustedes la riqueza de esta experiencia latinoamericana y poder comprender, y creo que Mariana, vos decías, estamos situadas. Y nosotras, mujeres rurales de la ruralidad de Argentina, estamos situadas en nuestro continente. Y reconocernos en este continente, que a veces nos cuesta tanto mirarnos. Así que vamos a mirarnos en la personalidad y en la historia de vida y en las trayectorias de cada una de ellas. Vamos a tener 3 momentos, les vamos a pedir, y ustedes habrán escuchado ese currículum maravilloso de lo que son, por eso están acá, por eso son reconocidas por organismos internacionales para venir a contarnos esta experiencia. Pero ¿qué tuvieron que atravesar? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes las ayudaron? Si nos pueden contar un poquito. Y empezamos por ti, Colombia. Vamos a ver qué pasa con las mujeres rurales de Colombia. Bueno, muy buenos días. De verdad que es un gusto estar aquí acompañándolas y compartiendo. He puesto mi cronómetro para ayudarles con el tiempo. Quiero muy rápidamente contarles
Bueno, yo soy Liliana Jiménez Molina, vivo en la ciudad de Bogotá, que es capital de Colombia. Sin embargo, mis raíces son paisas, nací en la ciudad de Medellín. Y mi historia, tal vez ahora la entiendo mucho más. A veces la historia la tenemos que vivir para poderla comprender. Desde el inicio no es fácil entenderla. Siempre quise estar y vivir en el campo porque nací en la ciudad, me crié en la ciudad, me eduqué en la ciudad y creo que a veces, y se los digo, hay que saber qué es lo que queremos y cómo lo queremos, porque a veces simplemente yo decía quiero vivir en el campo y efectivamente las cosas se dieron. En el año 2010 estaba casada, me fui a vivir al campo, dejé mi carrera como consultora, era consultora organizacional, así que con mi esposo, que ahora es mi ex esposo, para que vayan viendo cómo va la historia, y mi hijo nos fuimos a vivir a Nilo, Cundinamarca, un municipio muy cercano a Bogotá, y nos dedicamos a la producción de cacao. Quiero decirles que yo no tenía ni idea de lo que era una mazorca de cacao y muchísimo menos que del cacao salía el chocolate, pero me apasioné tanto por el cultivo que definitivamente me dediqué a conocer, a producir, a aprender a transformar. Y hice algo muy importante. Con otras 38 personas del municipio creamos la Asociación de Productores Agroecológicos de Nilo, que es una asociación precisamente que se dedica al cultivo del café, el cacao, de los cítricos. Es clima caliente, aunque hay alguna parte que salta y por eso se produce café, todo con un enfoque de agroecología. Y luego, cuando llevaba 5 años en esto, que estaba total y completamente dedicada al cultivo del cacao, la Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia lanza un concurso para elegir a la imagen del cacao colombiano a nivel nacional e internacional. Nos presentamos 650 mujeres de toda Colombia, todas por supuesto productoras de cacao, y yo me gano el concurso. Eso significa que durante 8 años, hasta noviembre del año pasado, fui la imagen del cacao colombiano en un personaje que si lo buscan en Google, no ya, después, buscan María del Campo Cacao y va a aparecer ese personaje al que quiero muchísimo porque durante 8 años lo representé, lo desarrollé y lo proyecté. ¿Qué tenía de especial María del Campo? Que es una imagen femenina que le impulsó a las mujeres cacaocultoras a que hicieran algo que he escuchado de todas las panelistas y es a creer en sí mismas. María del Campo es una imagen que era influyente, escuchen esto, para que todas ustedes que son líderes lo tomen, aplicaba la molécula del liderazgo, influyente, coherente, inspiradora. Esas eran las características de María del Campo y ese fue el personaje que representé. Sin embargo, detrás de María del Campo había una mujer, Liliana Jiménez Molina, que le estaban pasando muchísimas cosas. Primero, el desafío de liderar una organización de familias productoras donde, por supuesto, igual que muchas de ustedes, la mayor parte de los integrantes eran hombres. Entonces, que una mujer, además una mujer que venía de la ciudad, viniera a decir, vamos a hacer esto, vamos a organizarnos de esta manera, al inicio fue un choque muy complejo. Y hace poco una mujer en un foro me decía, a mí me está pasando lo mismo que hiciste. Entonces, después les compartiré, síganos en las redes, qué fue lo que hice para poder manejar eso, porque el tiempo es muy corto. Luego, el siguiente desafío fue presentarme al concurso. Mi pareja no estaba convencido de que lo mejor fuera que yo me presentara al concurso. Entonces, me presenté al concurso, comillas, sin su autorización. Y ya saben por qué pongo las comillas. Cuando yo me gano el concurso, esto se convierte en una situación interna en familia que al principio parecía que fuera a ser muy fácil de manejar, pero con el paso del tiempo se vuelve muy complicado. La visibilidad, las salidas, los viajes, el no estar en casa. De quien tuve mi apoyo permanente fue de mi hijo, porque mi hijo, recuerdo, y se lo contaba ahora a las chicas, me dio un beso en la frente el día que salí para el momento final donde se decidiría quién era y me dijo, madre, si tu sueño es ser la mujer cacaocultora de Colombia, vete y conviértete en ella, que yo voy a estar bien. O sea, esas palabras nunca se me van a olvidar.
Y de hecho, hoy estoy aquí porque Manuel, que es mi hijo, está al frente de la fundación. Va a cumplir 25 años, o sea, ese hombre ha sido un soporte que me inspira permanentemente porque también me enseña que cuando hacemos el trabajo que necesitamos hacer con el género masculino, ellos también empiezan a tomar conciencia, a pensar distinto. Para resumir la historia y dejar que mis otras compañeras cuenten, lo siguiente difícil era cómo una mujer que se veía súper bien puesta, cuando vean las fotos, ¿no? Maquillada, peinada, proyectando, hablando en todas partes, en todos los escenarios, feliz, siempre sonriendo, tenía la vida tan destrozada. Pasaron muchas cosas dentro de mi matrimonio y para que nos demos cuenta que a todas nos puede pasar, que es mi gran reflexión, recibí una formación en el tema de violencias basadas en género y me di cuenta que por lo menos de las 6 violencias tipificadas yo estaba viviendo 3. Entonces empecé a decir, esta no es vida. Esto no es lo que yo quiero y la primera decisión que tomo hace 2 años es separarme. Decir, yo respeto, valoro mucho el género masculino, en algún momento de mi vida me gustaría, no estoy disponible, pero me gustaría volver a organizarme. Y digo no estoy disponible porque estoy concentrada en mí, pero sí me gustaría en algún momento de mi vida volver a organizarme. Porque creo que sí hay una deconstrucción y una vuelta a reconstruirse de los hombres, pero además pienso realmente que todo lo que me pasó me hizo pensar, si esto pasó conmigo, que soy una mujer que ha estudiado, que se ha formado, que ha viajado, que ha tenido tantas oportunidades, ¿qué está pasando con las mujeres rurales? Y desde el rol que estaba desempeñando como imagen de la cacaocultura colombiana, lo que podía decir y no decir estaba muy marcado por la institucionalidad, era la imagen del cacao, entonces había otro montón de cosas, por ejemplo, que no podía decir. Así que tomé una decisión siguiendo mis principios, mi convicción, y es, voy a trabajar por las mujeres rurales. Renuncié a ser la imagen del cacao colombiano en noviembre del año pasado y este año fundé Amarela. Amarela es la unión de amar ella, porque lo que creo y de lo que estoy convencida es que hay mucho trabajo que entre todas tenemos que hacer por nosotras, las mujeres rurales. En mi caso, no solo en Colombia, porque creo que las alianzas regionales son fundamentales para que las mujeres rurales en todas las Américas y en toda Hispanoamérica podamos ser lo que estamos destinadas a ser y a convertirnos. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Leticia, ¿nos podés contar? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Leticia, como ya habían nombrado, que estoy viviendo en Uruguay, en Sauce, Canelones, en la zona rural, como a unos 40 kilómetros de Montevideo, la capital. Y bueno, primero que nada agradecer este momento. Es un honor muy grande poder estar acá. Ver tantas mujeres de la ruralidad emociona mucho, compartir con las compañeras también. Y lo primero, así que con la pregunta, pero también con lo que venían exponiendo, la primera reflexión que me viene es qué importante que es para una como mujer poder contar en ese conjunto que somos, ¿no? Es eso que hablamos de desde dónde hablamos, desde ese lugar situado, todo nuestro camino recorrido para poder llegar hasta acá, lo complejo que es tomar en cuenta todas nuestras partes, ¿no? Y poder resumirlas ni hablar. Pero para las que venimos trabajando mucho en la parte social, ambiental, y yo soy además productora rural, muchas veces nos toca hablar desde un lugar, ¿no? Desde un lugar de repente reivindicativo, de defensa, de derechos, de que todo eso es muy necesario, pero casi nunca conversamos desde la totalidad que somos, ¿no? Y eso fue lo primero que me ha emocionado de poder estar acá en este momento. Hacer ese intento, hacer ese esfuerzo, porque tampoco es algo que hayamos aprendido y que es muy necesario, ¿no? Entonces, de ahí compartirles que yo vengo de una familia rural, pequeña, donde mis abuelos, mis padres, todo, creían mucho en la producción rural y, sin embargo, no funcionaba. Muchos problemas económicos, endeudamientos, crisis bastante importantes, como hemos vivido en toda la región, también dictaduras, también
problemas muy comunes en nuestra historia, muy dolorosos también, pero de alguna manera lograban que mi infancia y la de mi hermana fuera una infancia feliz en el campo. Eso se los he agradecido toda la vida porque no sé cómo hicieron para que fuese así, pero sí disfrutábamos, jugábamos y entonces íbamos creando una relación con la naturaleza, una observación que ni nosotras mismas sabíamos, ¿no? Pero ya llegada la adolescencia, con un espíritu mucho más crítico, yo dije, esto no quiero para mi vida, el sufrimiento que veo en el campo tan continuo y en aumento. Dentro de todo había un marco que era amigable porque la producción, si bien había una producción avícola, también había una producción de agricultura orgánica, como le llamábamos en ese momento. Pero igualmente el sufrimiento del campo estaba muy, muy presente. Eso de agachar la cabeza y culo para arriba, como le dicen, y no parar y llegar destruidos a la noche y con deudas y créditos y de todo, era lo más común en toda la zona, en mi familia y toda la zona. Y me voy a Montevideo a estudiar y queriendo también estudiar cosas que aportaran después al campo y que me relacionaran con los saberes populares. Por ahí siempre fue como mi búsqueda, ¿no? Pero también me doy cuenta que la ciudad no es para mí. Entonces digo, no, vuelvo al campo. Entonces es como que no me hubiera ido en realidad demasiado, ¿no? Pero hago un retorno donde coincidimos, y esto éramos jóvenes, con muchos jóvenes que también regresaban o iban por primera vez al campo. Y sobre todo ya sabiendo más qué queríamos hacer, hacia dónde queríamos apuntar, qué queríamos construir, no tanto el cómo, que era lo más difícil, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, yo, por ejemplo, sabía que quería mejorar el tema salud. Hacia donde más quería apuntar era la salud, que ahora ya yo hablo más de soberanía alimentaria, de autonomías en la salud y en la alimentación, pero en ese momento estaba como empezando esa búsqueda, entonces era a sembrar y trabajar en el campo de forma agroecológica y mucho con las plantas medicinales y aromáticas, que fue lo que más me gusta, que es lo que trabajo ahora, pero lo fui descubriendo, que ahí el camino tiene muchos desafíos. Esto que cuento es muy resumido, desde ser mujer en el campo con una propuesta agroecológica o orgánica, como le llamábamos, encontrarse en un ambiente de producción convencional donde son todos hombres, donde para participar es difícil, pero para que nos escucharan más todavía, y jóvenes. O sea, en esto que decimos de sumamos desigualdades, la lista tenía unas cuantas y otras compañeras sumaban más desigualdades aún, ¿no? Pero bueno, había que intentarlo. También esa juventud, un poco de rebeldía contra un sistema muy contaminante, muy avasallante, ¿no? Un capitalismo que muchas conocemos que ha ido en aumento, pero en ese momento era una gran motivación también, ¿no? Para buscar otras alternativas. Y en eso agruparnos, hacer proyectos colectivos, que fue como tal gran alivio para la vida, en esto de volver al campo, saber más o menos de qué manera quería vivir. Lo otro que estaba así, totalmente convencida, es que no era sola. Todavía no tenía hijos y pensaba que podía llegar a tenerlos, tampoco era que decía, voy a tener hijos, pero llegado el momento sí fue ya en un marco que era colectivo, logramos comprar un campo colectivo con muchísimo esfuerzo, con muchos apoyos, y después todo lo demás también fue así, ¿no? Empezar a trabajar de manera colectiva en la agroecología, continuar avanzando en eso, también en la comercialización, y también en redes, ¿no? Redes de organizaciones agroecológicas, como la red de semillas, la red de agroecología del Uruguay, pero bueno, ahí habría mucho más para contar. Lo principal es que nunca fue sola. Más allá de que he protestado contra muchas cosas, me he enojado contra muchas cosas, no siempre he dormido bien en la noche, lo he intentado, como decía la compañera, sí reconozco que estuvo mi familia, en principio de niña, después amigos, amigas, socios, socias, distintas formas colectivas. Y bueno, y últimamente hemos podido lograr algunos apoyos también en las políticas públicas, también con mucho esfuerzo, mucha presencia, pero también ha habido algunos apoyos económicos a los predios,
que es fundamental. Y bueno, es así como el resumen de cómo llegar hasta acá, ¿no? Hay mucho más, seguro. Gracias. Gracias. Bueno, Jessica, ¿nos contás cómo es eso de ser una joven mujer en el Alto, en Bolivia, y cómo acceder a la tecnología y todas las cosas que sabés y haces, pero cómo fue? Bueno, muy buenos, seguimos día temprano. Bueno, ante todo, primero agradecer por estar aquí presente, por conocer a bastantes mujeres de la ruralidad. Bueno, me gustaría que esto también pase en Bolivia, ya lo estoy viendo, estar aquí. Claro que sí. Estoy aquí con semejantes mujeres también que ya habíamos tenido la oportunidad anterior de conocernos con Liliana. Bueno, y me presento, ¿no? Yo me llamo Jessica Diana Yanachambi. Yo soy del área rural, pertenezco a una comunidad chiquita que está a orillas del lago Titicaca. Y bueno, creo que todo esto de amar y de querer estar en la ruralidad, en el campo, nace por herencias de mi abuela. Y yo siempre voy a agradecer eso porque ella es que me cultiva este cariño, este deseo de seguir y seguir en el campo, seguir velando en la producción. Ella me hereda todos sus conocimientos y así yo voy creciendo hasta llegar el momento de tomar una decisión y de ver de qué profesión voy a formarme yo, ¿no? Entonces, cuando yo tomo la decisión, y es algo que he ido creciendo y pensándolo, siempre trataba de que sea algo que me siga manteniendo con ese vínculo en el campo. No conocía muy bien de qué profesiones habían relacionados con ese tema. Mis papás, lastimosamente, no tienen la formación superior, pero cuando voy a la universidad y pido los detalles de las carreras, me aparece ingeniería agronómica, ¿no? Entonces, cuando yo decido estudiar esa carrera y se los comento a mis papás, ahí es cuando yo me encuentro con una pared. Porque la primera respuesta que me dieron fue, ingeniería agronómica. Y yo, pucha, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Había esa pregunta de, ¿estaré tomando la decisión correcta? Pero algo que siempre, y yo voy a repetir, es mi abuelita, que está viva, sigue todavía. Yo le cuento esto y ella me dice en palabras, porque ella habla aymara, me dice, "Walikiskiu sumaki huma muitasista", que significa está bien, estás pensando bien. Y yo digo, vamos a seguir con eso, ¿no? Entonces hay todo un proceso atrás de todo esto que se vive en campo para que también tus papás crean que es como retroceder atrás porque ellos migran a la ciudad, ¿no? Y cuando yo decido seguir en contacto con la comunidad, es como que si estuviésemos retrocediendo. Entonces, ahí ha sido como que el primer enfrentamiento que tuve con la realidad, de querer estar en el campo y seguir con el vínculo en campo, pero gracias a Dios ahora ya se ha podido hacer la conexión nuevamente con el campo. Mis papás ya adoran la comunidad de nuevo, que es un logro grande que hemos tenido. Después de esto, estudiando la carrera, les tengo que confesar, yo era bastante tímida, miedosa, no pude hacer relación ni con mis compañeros y tampoco con docentes. Terminando la carrera, me pongo a pensar, ¿y ahora qué hago? No tenía contactos para poder hacer ni las prácticas preprofesionales, ni dónde hacer la tesis, y justo me sale una oportunidad, y esto les cuento porque es como empezamos con todo este proceso de las tecnologías. Y hay esta oportunidad de poder hacer una pasantía en una fundación, que es la Fundación Proimpa, que son aquellos encargados de verme crecer y hasta dónde estoy llegando ahora, ¿no? Entonces yo hago la pasantía con temas de entomología, que son las plagas de los cultivos, y ahí es donde me dan la oportunidad de hacer la tesis y entonces hay un proceso, un tiempo enorme de cómo he ido trabajando y viéndome también allá, los compañeros, los profesores, cómo se ha ido trabajando. Posterior a esto llega la pandemia, creo que a todos nos ha afectado bastante, menos a los del campo porque la hemos vivido un poco mejor que los de la ciudad. Y se da la oportunidad de hacer igual nuevamente una pasantía, pero con drones, ¿no?
Cuando me dan, me muestran la oportunidad de hacer esto, yo digo, sí, bueno, dale, vamos a ir con los drones. Yo no conocía cuáles eran los drones. En mi imaginación, o por lo poquito que conocía, eran los drones chiquitos, esos que se utilizan para grabar, para sacar fotografías. Entonces yo he dicho, bueno, esos son los drones que voy a manejar. Y ahí yo les consulto y les digo, ¿qué necesito para yo poder ser parte de esto? Y me dicen, hablar aymara, que hablo el idioma nativo aymara, y tener tiempo, porque teníamos que viajar en todo el altiplano, ¿no? Entonces inicio con este proceso y la primera cosa que me enfrento es el viaje. Yo tenía que viajar lejos de mi comunidad, porque yo vivía en el altiplano norte y tenía que irme hasta el altiplano sur, que es cerca del Salar de Uyuni, que son los productores de quinoa. Entonces yo tenía que viajar uno. El profesor con el que me tocó trabajar era de Ecuador. Además era una persona que no era de Bolivia, viajar lejos. Yo he dicho, ¿ahora qué hago? La primera vez que llego a campo y empezamos con el trabajo de fumigación, porque son drones agrícolas para fumigación, desarma el dron, me presenta una cosa enorme, grande, y yo decía, ¿ahora cómo me vuelvo a La Paz? Pero estaba en Uyuni, cruzamos todo el salar, estaba en un lugar que no conocía, con una persona que estaba conociendo, además de que me muestran el dron enorme. Y me dicen, este es el dron, esto es lo que tenemos que trabajar. Y ahí yo me moría de miedo, les tengo que confesar, porque era enorme. El dron se desplegaba una cosa de 2 metros por 2 metros, tenía, o sea, la impresión era grande, ¿no? Yo inicio con los drones agrícolas como con los trabajos básicos. Algo que siempre se nos ha presentado en este mundo de la ingeniería es que creo que nos subestiman mucho a las mujeres. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Me dice, bueno, iniciamos, tú te vas a encargar de que las baterías estén cargadas. Esa es la tarea que me han dado, ¿no? Bueno, yo he dicho, está bien, si me da ese trabajo yo lo voy a hacer bien y así empiezo, ¿no? Yo empiezo a ver que las baterías estén cargadas, porque era ver, ni siquiera era tocar las baterías. Inicio, veo que las baterías están bien, en campo no tenemos tiempo. Y la mayoría de ustedes me va a entender, en el trabajo se hace rápido, porque si demoras, o el tiempo no te acompaña, o el agricultor con el que estás trabajando tiene muchas cosas que hacer y no te puede esperar. El ingeniero con el que empiezo a trabajar solo me dejaba ver y yo tenía que gritarle, ingeniero, ya está cargado la batería, así, ¿no? Para que él venga, desconecte y empiece a hacer el trabajo. Algo que siempre es bueno es ser curiosa, es algo que me ha ayudado hasta ahora y me ayuda bastante. Yo veía cómo hacía la conexión y cómo retiraba la conexión, porque son baterías que hay que tener cuidado de poner la conexión correctamente, porque si no puede correr el riesgo de que la batería explote. Entonces yo empiezo, tengo la curiosidad, ya no hay tiempo, él está lejos ahí volando el dron y yo inicio y empiezo a cargar yo. Y algo que él me decía, pucha, no te he dicho que cargues. Yo sí, pero ya he cargado, aquí está, vaya a trabajar, yo me encargo de lo demás. Bueno, sí. Después creo que ha sido tanto mi insistencia y algo también que es interesante, y es que mi papá en su formación, que siempre me decía que las mujeres podemos hacer lo mismo que hacen los hombres. Y él es chapista. Entonces me ha enseñado a manejar todas las herramientas que supuestamente manejan todos. Ahí no, yo manejaba desarmador, amor, todo. Y cuando empiezo a trabajar con los drones y me dan esta parte de hacer la limpieza, el mantenimiento del drone, me dice, este es el desarmador, sí, yo conozco. Y empiezo a hacer todo lo que él hacía. Y también Adrián se llamaba mi profesor, que piloteaba el dron, que lo adoro y lo quiero como un hermano, es el que me ha enseñado todo esto del manejo de drones. Le insistí tanto que me enseña a manejar drones que he manejado un dron. Ahí, ¿no? Entonces, cuando manejo el dron, porque es una cosa enorme, lo primero que hace mi mano es temblar. Porque yo manejaba con un control y decía, si hago algún movimiento malo, el dron se me cae y esos drones cuestan. Entonces, ahí yo tenía miedo
sí, es parte creo de todas sentir un poquito de miedo, pero decía, bueno, si él lo sabe, yo también lo voy a poder. Y esos son los retos que siempre me ponían, ¿no? Manejo el dron, me encanta manejar esa tecnología, son tecnologías de punta que recién estábamos conociendo nosotros y peor aún estando en el altiplano. Las condiciones allá son extremas, estábamos en el altiplano sur y así es como inicio todo este proceso y mi acercamiento con la tecnología. Soy la primera mujer, orgullosamente lo puedo decir, aymara de Pollera que ha podido manejar un dron agrícola y creo que es importante también ir trabajando con todos los jóvenes o las juventudes que hay, porque ahora ya tenemos una asociación de mujeres que están empezando a trabajar con los drones agrícolas en los valles con temas de frutales, ¿no? Entonces estamos ahí creciendo y espero algún día que ellas también puedan contar sus experiencias y todo aquello. Posterior a esto, ¿cómo yo inicio con estos temas de género, de juventudes, de agroecología? Igual el dron era algo interesante porque tenía este enfoque de género. Hace ratito mencionaban cómo es las mujeres han dejado todo ahí planificado para poder estar aquí. Y todavía siguen pensando en que si se estará cumpliendo o no todas las tareas que han dejado, ¿no? Y era algo curioso porque hemos trabajado con mujeres líderes de familia, las que se encargaban de todo el trabajo de fumigación y aspersión y todo aquello. Entonces yo vivía con las mujeres, trataba de entender, a pesar de yo ser de la ruralidad y de ser del altiplano, por eso es algo súper valioso lo que ha dicho y yo lo recalco, es que desde donde estemos vamos a poder conocer la realidad de los que están pasando, ¿no? Yo entendía ahí y veía que ellas se levantaban a las 3 de la mañana. ¿Para qué? Para preparar la alimentación, para que puedan invitarle al jornalero, para que atiendan a sus maridos, a los hijos, puedan poner el ganado donde debe estar y sobre eso ir a la chacra y atender todo ese trabajo de fumigación. Entonces el dron lo que ha hecho es reducir ese trabajo porque se reducía bastante el tiempo a la hora de fumigar y era como una ayuda que también se veía con relación a las mujeres que eran líderes de familia y que tenían que hacer estos trabajos, ¿no? Y ahí empiezo como que a cambiar la mentalidad y no solamente ver este tema técnico que en la universidad nos forman mucho para producir y ser un poco muy verticales en eso. Pero entiendo que es muy importante esta parte de la sociedad, de lo social, y me da la oportunidad de trabajar con otro proyecto que se llama Pares Intergeneracionales y trabajamos o veíamos la posibilidad de que se cuente la historia de una mujer rural, pero a través de la vista de sus hijos. Lo que hemos hecho ha sido trabajar con las escuelitas, temas de género, valores, todo aquello, y el trabajo que ellos tenían que hacer es contar en un videíto corto cuál es la vivencia de la mujer más cercana a ellos, ¿no? Y también hemos trabajado en estos talleres de reflexión constructiva porque sabemos que los chicos nacen con el chip puesto en tecnología, especialmente con los celulares inteligentes. Hay algo que no sé si es en todos, pero en Bolivia hay este tema de la analfabetización digital que están viviendo en la ruralidad algunas personas mayores. Tienen el celular inteligente, pero no saben cómo utilizarlo. Entonces, en estos talleres hacíamos que los chicos se vuelvan los asesores permanentes para poder ir mejorando en el uso de los celulares inteligentes, porque sabemos que mejor, como ya ha dicho Liliana, tenemos esa confianza con los hijos, más que con una extraña que venga y que te diga, puedes hacer esto, pero con los hijos lo aprendían. Una reflexión interesante de eso es que un joven nos decía, o les decía a sus compañeros que en esta vida no hay que ser egoístas. Así como los papás los mandaban a ellos a fortalecer sus conocimientos a los colegios, era importante de que ellos compartan el conocimiento que tienen con sus mamás, con sus abuelitas, porque lo veía tan importante, ¿no? Las alianzas que se tienen que hacer sí son muy importantes porque nosotros no hubiésemos podido llegar a 2,000 jóvenes con los que hemos trabajado si no hubiéramos hecho alianzas con programas del gobierno que tenían la misma línea de trabajo, que eran el programa de Procamelidos, que trabajaban también con temas de género. Entonces, todo eso va
derivando a trabajos con juventudes, que son temas más largos y complejos, pero en resumen sería ese mi proceso de trabajar y de ver y de seguir en lucha constante, porque todos ustedes están aquí por algo, y es por el cariño y el amor que le tienen a la ruralidad, y es algo con lo que nosotras nos identificamos desde aquí. Y eso, muchas gracias también por seguir dándole ese valor a la cultura, a sus raíces, que a veces ya se están perdiendo. Vemos mucha migración en el área rural, ya no tenemos a los jóvenes ahí, y es algo preocupante porque todo el conocimiento que tienen nuestros personas mayores se están perdiendo. Y eso es una pérdida enorme, porque se está perdiendo mucho conocimiento, cultura, saberes que podríamos aprovechar o combinar ahora con esto de la tecnología, porque a veces pareciera que vayan peleados, no, pero sí se pueden combinar, ¿no? Y eso sería, muchas gracias, creo que me extendí mucho. Está muy bien, está muy bien. Nos trajeron las tres muchísimas cosas, y yo me quiero situar en Mariana, en el diamante, en tu diamante, donde hablaste en el centro del diamante la vida, ¿no? La vida, la humanización. Ustedes hablaron capitalismo, hablaron de tecnología, hablaron de jóvenes y hablaron de viejos. Me encantó eso de que nos enseñen, ¿no? Que te digan, trae que lo hago yo, tiqui, 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 y vos te quedás ahí mirando que no sabés cómo lo hicieron. Así que me encantaría que podamos reflexionar sobre eso a través de las cosas que ustedes hacen, porque ustedes están haciendo cosas muy, muy importantes. Vos hablaste del sufrimiento en el campo. Yo lo viví. No queremos sufrir, queremos habitar el campo, creo que vos también nos hablaste del despertar de las mujeres y del despertar de los hombres. ¿Cómo empezamos a transitar esa vida humanizada desde los distintos lugares y a partir de qué cosas? Bueno, yo creo que a mí también me encantó el diamante, la verdad. No conocía el modelo, me gustó muchísimo porque efectivamente desde mi experiencia como mujer rural, lo que yo puedo comprender en este momento es que desde Amarela decidimos trabajar sobre 3 pilares. Cuando yo estaba con las mujeres en el campo, no solamente con las mujeres cacaocultoras, sino con mujeres productoras de muchas cadenas, yo me daba cuenta que muchos de los proyectos llegaban con un enfoque muy productivo, ¿no? Cómo mejoramos la productividad, la calidad, la competitividad, pero yo me encontraba que había otra serie de circunstancias que no permitían que las mujeres realmente pudieran desplegar todo el potencial que tenían, y lo hemos escuchado acá, ¿no? Brecha en las oportunidades, temas donde definitivamente no había equidad de género, temas de violencia basadas en género. Y yo me sigo haciendo una pregunta. Ustedes saben que yo vengo de un país donde hemos sido muy afectados por la violencia en el campo, en la ruralidad, por todo este tema del conflicto armado, por todo el tema de narcotráfico. Y las mujeres, como lo hemos visto en todas las conversaciones que estamos dando hoy, pero seguramente en otros escenarios, han sido las más afectadas por el conflicto armado. Cuando se firma el acuerdo de paz en Colombia en 2016, creo que sentimos como un descanso, ¿no? Vamos a tener un campo con mucha más paz, con mucha más prosperidad, y efectivamente es así. Ahora las cosas se nos están complicando nuevamente, que es un retroceso enorme, y ahí viene una gran pregunta. ¿Cómo podemos pedirle a las mujeres y a las familias rurales que puedan ser productivas, que mejoren la calidad, que sean competitivas, que abarquen más mercados cuando interiormente no estamos lo suficientemente fuertes, no hemos sanado tantas heridas, no nos hemos trabajado a nosotras mismas desde el desarrollo humano? Y ahí nace el primer enfoque, el primer pilar de la fundación, que es el ser. Tenemos claridad, y desde Amarela estamos en este momento trabajando con 140 mujeres caficultoras, donde lo primero que estamos ayudándoles es a encontrarse consigo mismas, a entender su realidad, a abrazar la realidad, a sanar sus heridas, a poder proyectarse, a entender cuál es su propia identidad.
a conectar con lo que realmente son, para que a partir de ahí podamos ir al siguiente pilar, que es el estar, y es poder crear esas relaciones mucho más equilibradas, mucho más armónicas con la familia, en la asociación. Colombia, en la ruralidad, es un país de mucha asociatividad y cooperativismo, pero también hay conflictos, obvio, dentro de las organizaciones. Ahora seguramente Leti nos va a hablar un poco más, y de ahí poder saltar al tercer pilar, que es el pilar del hacer, donde anoche le escuché a Daniela una frase que me fascinó, que es el tema de la autonomía, para, digamos, poder tener esa libertad y esa igualdad que estamos buscando, especialmente la igualdad. Entonces, lo que y lo que hacemos desde la Fundación, teniendo presente todo el tema del diamante, es primero trabajar hacia adentro de lo que somos, para después podernos proyectar y poder tener una mentalidad mucho más expansiva, tener la salud no solamente física, sino también mental que necesitamos. Yo me voy a llevar la frase de mi compañera previa, que dijo que cuando no podamos resolver las cosas nos acostemos a dormir, al otro día nos levantemos con toda la energía. Esa ya se me quedó para siempre, y se lo juro que cuando tenga ganas de tirar todo me voy a ir a dormir para despertar con ánimos, porque creo que el tema de la salud mental es muy importante. En realidad, en la ruralidad, ahora el 20 de noviembre voy a un congreso iberoamericano en Cartagena, en Colombia, a hablar del tema del burnout en la ruralidad. Nadie habla de lo que realmente es digamos, ese tema de la salud mental, no solo de las mujeres, sino también pues de todas las personas que estamos relacionadas con la ruralidad, y mucho más en un país como el nuestro, como el mío, donde pasamos por todas las cosas que atravesamos. Entonces, de ese diamante me llevo definitivamente el tema de la vida, me llevo otro tema súper importante y que creo que tenemos que impulsarlo desde estos escenarios, y es cuando estamos en la ruralidad. Hablamos de una ruralidad que es extensa y planetaria. Hablamos de una ruralidad que nos conecta desde donde quiera que estemos, porque lo que hacemos aquí en Argentina afecta a todo el resto del planeta, y no importa desde donde nos encontremos, porque somos un solo ecosistema, somos una sola vida, y el día que como seres humanos entendamos realmente que pertenecemos a un mismo sistema de vida, que lo que yo haga puede afectar de manera positiva o negativa a las otras personas, y empecemos a pensar de una manera mucho más integrada, mucho más trabajando por el bien común, creo que vamos a poder realmente lograr ese despertar de conciencia. Y aquí un mensaje que quiero dejar. Me he encontrado, lo que hace que cree la Fundación, cada vez más hombres de la ruralidad diciendo, y yo les conté una historia que se las voy a resumir, un par de campesinos, hombres trabajadores, productores de frijol y de arveja en Colombia, me los encontré a la salida de una feria muy grande que se hace en Colombia, que se llama Agroexpo, y me dijeron, ¿usted qué estaba haciendo? Entonces yo estaba hablando del tema de las mujeres, etcétera, etcétera, y uno de ellos me dijo, lo que hace que ustedes están hablando de eso, las mujeres ya no quieren estar con nosotros. Yo quedé como, oh, love, espera. Yo le dije, no, espere, no es que no queramos estar con los hombres, lo que pasa es que queremos estar con una versión diferente de los hombres con los que hemos compartido nuestra vida. Yo sé que hay hombres maravillosos. Gracias a Dios, tal vez cuando mi conciencia cambia, yo puedo ver otras cosas, pero también me ha tocado pasar por otras situaciones. Así que yo le dije al Señor, no es que no queramos estar con ustedes, no queremos estar ni con la versión ni con la situación que muchas hemos vivido, que es distinto. Y el otro, que era más observador, porque no hablaba, observaba, escuchaba, me hizo una pregunta que se la quiero dejar aquí a todas. ¿Cuándo van entonces a empezar a trabajar con nosotros? Y yo ahí dije, tiene toda la razón. Las familias, yo no soy promotora de que yo me separé, ¿sí? Pero porque esta persona no avanzó conmigo y no quería seguir en la situación en la que estaba y en las cosas que pasaron, y tomé decisiones.
Pero Pato dijo una cosa que a mí me encantó, Pato, y es, hay sueños, ¿no? Y aquí hablamos del feminismo. El sueño del feminismo, que me encantó también ese aporte de Mariana, es ese feminismo justo, y en ese feminismo justo las mujeres no solo damos la vida, sino que transformamos la cultura. Por lo tanto, si eso es lo que hemos hecho históricamente, entonces también podemos transformar nuestra realidad y seguir haciendo un trabajo de desarrollo humano con nosotras primero, con nuestra familia, con nuestras comunidades, pero todas tenemos que ser conscientes de eso. ¿Qué significa desarrollo humano? ¿Qué significan los valores? ¿Qué significa la igualdad, la justicia, las oportunidades? Y empezar a llevar ese discurso integrador, inclusivo, para que vayamos modificando. Yo estoy encontrándome efectivamente hombres que están empezando a pensar de manera distinta. Y yo escuchaba aquí estamos aquí también porque hay muchos hombres que han creído en nosotras, ¿no? Andrea lo decía ahora, que nos han apoyado. Entonces, el trabajo ahora tiene que ser justamente en las condiciones en que nosotros lo queremos, en equidad y en igualdad, también para que los hombres se puedan deconstruir y puedan repensarse y ser la mejor versión también de ellos mismos. Muchísimas gracias. Leticia, tus reflexiones, porque me dicen las chicas de coordinación que tenemos muchas preguntas, así que nos vamos a preparar para responder las preguntas. Tu reflexión. Bien, vamos a tratar de que no sea muy larga, porque sí, hay muchas preguntas. Lo primero que, bueno, también justo lo bueno de irnos encontrando previamente ayer y eso, las reflexiones han sido todas similares, ¿no? Y cuando decías el diamante, esa imagen que nos quedó ahí grabada, la vida en el centro, ¿no? Y valorar y valorizar la vida. A muchas lo primero que nos surge también es ¿por qué estamos hablando de eso? Creo que cuando decías desde el lugar que estamos ahora, a mí lo que me ha traído es mucho trabajo reflexivo en conjunto, en los momentos más actuales que estoy de trabajo con mujeres, trabajando en la ruralidad, siendo productora, y además también grupos mixtos, ¿no? Entonces, eso es para mí un gran aporte, que es una reflexión profunda de cómo vemos la realidad que vivimos, como inicio, antes de salir a hacer cosas, es ¿qué está pasando? A mí realmente me alarma, me preocupa que no se nos pase por alto. Poner la vida en el centro no es cualquier cosa. ¿En qué momento de la sociedad estamos viviendo? Hablamos de genocidios, hablamos de asesinatos, hablamos de feminicidios, hablamos de situaciones de violencia vicarias y de no sé cuántas ya. No natalidad, resumimos en no natalidad, porque en esa situación, ¿quién va a querer tener hijos, hijas? Lamentablemente. Pero no es cualquier pregunta que nos estamos haciendo. Y en eso, las mujeres, ¿no? La vida en el centro y valorizar la vida rural. Y ahí estamos mucho nosotras, muy presentes, y nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en estas reflexiones que venimos haciendo en conjunto, es también el paralelismo entre la mujer, nuestro cuerpo y nuestro territorio, que deben haber oído, porque por suerte cada vez más hablamos de eso, pero como la vida y nosotras y nuestros territorios son una mercancía. Tremendo lo que está ocurriendo, ¿no? Es una mercancía la vida y es una mercancía el territorio que tiene un valor, que tiene un uso, que tiene un desecho, que tiene un desuso, que cuando no sirve más se descarta. Y que en definitiva para un supuesto avance y desarrollo tiene que haber un sacrificio. Y tiene que haber gente que sufra, que en general somos las mujeres. Entonces venimos en un camino de igualdad, de búsqueda de libertad, de búsqueda de autonomía económica que nos ha llevado a una súper sobrecarga, que ahora actualmente por suerte lo estamos viendo y decimos, ¿y es eso lo que queremos? Y en eso tenemos que ser muchas más las que reflexionemos, porque hace unos años
algunas preguntábamos y era raro preguntar eso, ¿no? Nos ofrecían muchos avances. Ni hablar en algunas líneas políticas y de desarrollo, de decir, yo me acuerdo un ejemplo clarísimo, de ofrecernos mejor tecnología en los celulares para, y esta frase fue tremenda, mientras ustedes están cocinando y atendiendo a los hijos, pueden estar dirigiendo desde el teléfono el mercado y diciendo a dónde vayan a venderse la producción. Para muchas era muy bueno y otras dijimos, ¿y queremos vivir así? En esa imagen que había, ¿no? ¿Cómo era? ¿Estoy bien? Nunca la había visto. Me vi en eso. Más estresante que seguir más y más y más. Entonces decimos, no, volvemos a nuestra casa. Pero ¿cómo volvemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Y cómo queremos vivir? ¿Y qué es lo importante para nosotras? Es lo que ahora muchas estamos preguntándonos, ¿no? En esto de, por ejemplo, que yo trabajo más relacionada a la agroecología, a las plantas medicinales, los trabajos mucho en colectivo, conservación de semillas, de distintas formas, desde un grupo local a redes organizadas nacionales y la incidencia en políticas públicas, estoy bastante en eso y ya es demasiado, porque es otra forma de sobrecarga y otra gran dificultad que vemos, que es esto, las mujeres tenemos que estar en todos lados para poder decir lo que nos parece importante, para que se nos escuche, pero al final, ¿quién está después haciendo lo que le gusta realmente? Entonces, esa pregunta es la que nos estamos haciendo. ¿Cómo queremos vivir? Creemos que en el campo se puede vivir de una forma digna, creemos que se puede vivir de una forma feliz, pero que hay que hacer otro camino, porque creemos que no es ni uno ni el otro, ¿no? Ni ese avance hacia una independencia y una igualdad económica que termina siempre en sobrecarga sobre nosotras y nuestras tareas de cuidado, porque los hombres casi nunca la hacen y es muy fácil desligar e irse. Creo que yo también me separé, por si no se nota, procesando alguna que otra cosita. Entonces vamos a hacer las que cuidamos, pero ya no podemos cuidar bien. El grado altísimo de estrés, el grado de trastornos mentales, las cifras que hay, ¿no? De avances enormes, de crisis clínicas de las mujeres en Latinoamérica, en Sudamérica, es cada vez mayor y es increíble cómo viene creciendo y también cómo viene decreciendo ¿cómo es que se dice? ¿Cuánto vivimos? La expectativa de vida. O sea, es como para darnos cuenta que más no podemos hacer. Por ahí. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir a las chicas que pasen las preguntas, así nuestras... Vamos con una preguntita que es para todas. Para las que tienen hijos, ¿cómo compatibilizar el desarrollo de las cosas que hacen con la maternidad? Y para Jessica, que no tiene hijos, ¿qué piensa ella de este tema cuando las tasas de natalidad son tan bajas? No es justo, manden a la solterita ahí. Perdón, es que siento que estoy en un horno. Yo vengo del altiplano y allí es seco y frío y aquí me estoy cocinando. Y las luces no ayudan mucho. Bueno, a ver, algo que hemos visto y creo que no solamente en Bolivia es esta parte de los jóvenes que ya no quieren ser papás ni mamás. Es preocupante de una forma, pero también de la otra es que los entendemos. Porque como sociedad, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? O sea, yo veo ahora las noticias y no son bonitas. Y la mayor parte con los que hemos trabajado, que son juventudes también, que ellos mismos dicen, no quiero traer un hijo para que sufra en esta vida. Y creo que estamos en esa parte de dónde vamos a ir de aquí a unos cuantos años si ya no tenemos esa generación que va a continuar a los que están ahora. Lastimosamente vemos mucha migración en las comunidades, sí. Ya no hay jóvenes en las comunidades, pero ¿dónde están?
Es una pregunta que nosotros nos hemos hecho también. Y también la otra pregunta que nos hemos hecho es, ¿necesitamos que vuelvan a las comunidades? ¿Es obligatorio? ¿Por qué? Algo interesante que hemos visto que ahora nuestros jóvenes tienen mucha movilidad, se mueven mucho. Ya no están como estaban antes en un lugar, sino que van moviéndose constantemente y van adquiriendo más conocimientos, pero también van adquiriendo conocimientos no tan buenos, hay que decirlo. Entonces es una pregunta creo que constante que nos vamos a seguir haciendo. Yo no la puedo responder porque yo también soy una de los jóvenes que dice, no quiero tener hijos, ahora no, porque la vida en Bolivia también ahora está difícil y complicado. Y creo que en este momento de los tiempos no es porque hay que ser responsables, también es una vida. Yo creo que ahora es momento de pensar qué tipo de vida queremos darle a nuestros hijos, ¿no? Y creo que cada uno la diversidad está en eso y es el encanto que tenemos también nosotros como Latinoamérica también, por decirlo de esa forma, que somos muy diversos. Tenemos diferentes culturas, diferentes, conocimientos, o sea, somos tan diversos y tan coloridos. Entonces, es algo interesante de decir ahora es desde dónde estás, qué es lo que estás viendo. No, yo no puedo opinar por todo, pero sí por mí. Muchas gracias. Sigamos para allá. Me pasaste. ¿Cómo hacemos con la crianza? Esa era la pregunta, ¿verdad? Hay más preguntas. ¿Cómo hacemos con la crianza? Breves, Y- me retan breves. ¿Qué opinan de esto de que no hay? Bien. ¿Cómo hacemos con la crianza? Voy a contestar esa porque tengo hijos y ya están más grandes, bueno, igual cada vez son jóvenes más lejos, digamos, la franja se va corriendo, tienen 18 y 13 años. Y bueno, por ejemplo, ahora estaba yo también llevando el monitoreo con celular de que regaran las plantas, de que me entregaran mis productos, que por suerte lo hacen con buen ánimo. Pero esa es como también mi reflexión, ¿no? Cuando en un momento había una imagen de una mamá con un bebé, que estaban ahí en la huerta trabajando. Bueno, eso lo hicimos mucho y lo seguiremos haciendo, pero también venimos pensando que hay otras maneras. Porque también pasa que si no prestamos mucha atención a cómo es esa relación de nuestros hijos con nuestras tareas, termina pasando que no quieren saber de nada. Cuando se dan un poco más cuenta, no cuando son tanto bebés, pero cuando empiezan a reflexionar y tienen ya cada vez más fundamentaciones por suerte, dicen, no, yo esto no quiero saber de nada. Y no es lo que queremos, no para dejarlos anclados en el lugar donde estamos nosotras, sino para que sea algo disfrutable. Entonces esa creo que es la pregunta que más nos estamos haciendo y la búsqueda, ¿no? De que la vida en donde sea, pero en este caso en el campo, se puede disfrutar, se puede pasar bien y sobre todo en colectivo. Y eso es la herramienta que empezamos a usar cada vez más, hablando desde la experiencia personal, ¿no? Pero ya veo que eso se está replicando, es cómo apoyarnos en la forma que sea familiar, pero diversa, ¿no? Porque eso también se está modificando. A veces es una persona, 2, 3, las que sea del núcleo, y otros apoyándonos en las crianzas, en compartir esos momentos y en que niños, niñas, adolescentes pasen bien y disfruten y otros podamos hacer las tareas. Entonces, por ahí es lo que estamos viendo como posibilidad, ¿no? A construir. Bueno, yo les quiero compartir que en la asociación, para mí la asociación fue un gran respaldo. En la asociación creamos el grupo juvenil, ¿sí? El grupo juvenil nos permitió, y a mí me ayudó muchísimo con todo lo que hacía, a tener mi hijo siempre muy cerca, haciendo muchas de las cosas a nivel de jóvenes que estábamos haciendo las personas adultas. Esto Emanuel,
cosecha, fermenta, seca, hace chocolate, ayuda a crear la marca. Estuvo ahí porque ahí habían otros jóvenes y jovencitas haciéndolo con él. Cuando él toma la decisión de irse a estudiar a la ciudad, pues yo tenía como ese temor, no, se va a desvincular del campo, no quiero que se desvincule, pero creo que ahí, lo compartí esta mañana, surgió algo muy bonito. Yo empecé a ver a Emanuel como un ser individual, con su propia vida, con sus propios sueños, con sus propias cosas que empecé a respetar mucho, pero también siempre he mantenido, y de hecho forma parte de Amarela, ese vínculo que nos permite soñar, él con lo que le gusta, yo con lo que quiero, pero mantener de alguna manera esa conexión a través de lo que hacemos. Yo le decía a las chicas esta mañana, mi relación con mi hijo es maravillosa porque yo lo respeto, pero siempre mantengo esa relación madre e hijo que creo que no se va a perder nunca. Mi madre tiene 84 años y todavía me dice niña, pero creo que es justamente ese vínculo de mantenerlo desde el respeto, mucho desde el diálogo. Cuando Emanuel era niño y yo tenía que decirle cosas que eran realmente importantes, recuerdo que yo siempre me ponía a la altura de él y le miraba a los ojos y le hablaba para que me entendiera de la forma más sencilla, pero que pudiera ver mucho mis ojos, porque creo que a través de los ojos comunicamos muchas cosas. Y de esa forma siento yo no tengo sino uno, que ha sido la manera como yo he logrado mantener el vínculo. Y cuando yo viajaba, Emanuel me decía que siempre había un hilo púrpura, no sé por qué púrpura, que nos conectaba de corazón a corazón donde fuera que estuviera. Y mucho más ahora con todas las tecnologías que tenemos, creo que la presencia es lo que hace que ese vínculo no se rompa, que podamos armonizar, que entiendan qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Él me dice, mamá, seguirte el ritmo no es fácil, pero tú estás feliz en lo que estás. Y yo le digo, yo quiero que tú encuentres también tu propio camino, tu propio ritmo y que puedas también hacer aquello que sueñes. Creo que eso ha sido, en mi caso, la clave. Muchas gracias. Voy a tratar de agrupar algunas preguntas que han llegado más de la parte técnica, podemos decir. Para Jessica, puntualmente, ¿qué drones manejas? ¿Cómo son esos drones que usan? ¿Cómo los manejan? Y también para el resto del panel, que hablaron también de algunas tecnologías similares, ¿cómo pueden combinar la tecnología de los drones con las prácticas agroecológicas y si hay experiencias que puedan compartir? Bueno, nosotros, en mi experiencia, el dron que hemos manejado era un dron de aspersión Sinochip. Era para fumigar, en pocas palabras, y nosotros hemos trabajado también con temas agroecológicos porque los productos que hemos aplicado eran bioinsumos, biológicos, orgánicos, por así decirlo, ¿no? Y siempre fomentábamos hacer el control preventivo con esos insumos orgánicos, que también es algo que hace la Fundación Proimpa. Con esos tintes hemos ido trabajando de esa forma. Obviamente hay personas que sí quieren aplicar lo que es la parte química, pero nosotros hacíamos como que si fumigas con lo que es el bioinsumo orgánico, un premio, 1 hectárea más, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado, gracias a Dios tenemos buenas experiencias con lo que es la aplicación con abonos foliares, también para el control de lo que son las plagas, pero siempre tratando de trabajar de forma preventiva, ¿no? Son drones que se han piloteado de 10 litros de capacidad y pueden abarcar o pueden ser manejados de forma automática o también manual, y trabajábamos en cultivos altiplánicos, andinos, por así decirlo, porque nosotros hemos ido trabajando en todo el altiplano, hacíamos la aspersión en cultivos de la papa, teníamos los forajes en algunas hortalizas y sobre todo nuestro producto estrella o nuestro cultivo estrella es la quinoa, ya que nosotros también exportamos quinoa orgánica a mercados europeos, entonces ahí se trabajaba con eso, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? Eso. Ya. ¿Cómo los usaban? ¿Qué eran? Yo quiero decir algo porque quiero hacer mucho énfasis en el tema de las alianzas. Amarela forma parte de un consorcio con el que acabamos de firmar una alianza que se llama Agrotech Alliance.
Ese consorcio tiene 3 componentes. Tiene un componente tecnológico donde tenemos todo el tema de monitoreo satelital de los cultivos, todo el tema de la inteligencia artificial aplicada a la trazabilidad de los cultivos para poder mirar todo desde la siembra, la fertilización, la producción, la comercialización, y tiene incluso un módulo que nos está permitiendo hacer asistencia técnica virtual y hacer predicción de cosechas a partir de fotografías y de todo el tema de inteligencia artificial. Hay otro componente que lo maneja otra organización que se llama Monteverde, donde estamos trabajando con todo un enfoque de agricultura regenerativa, porque el tema del planeta ya sabemos cuál es la condición en la que la tenemos, y donde Amarela entra a ser el componente social. Si ustedes se dan cuenta, yo todo el tiempo hablo del componente social, pero sé que el componente social no es suficiente si no existen las otras dos, lo ambiental y lo tecnológico. Así que lo que hace Amarela es hacer algo que es muy importante cuando llevamos la tecnología al campo, y Jessica me lo va a confirmar, y es hacer que la tecnología forme parte de la nueva forma de producir, de comercializar, de hacer control de plagas, porque la gente tiene temor. Si encontramos personas que ni siquiera pueden pensar que pueden optimizar todo el uso de un teléfono inteligente, pues mucho más otro tipo de cosas satelitales. Pero todo tiene que estar dentro de la evolución y del desarrollo del campo. Así que desde Amarela decidimos unirnos y armar este consorcio de AgroTech Alliance para poder sumar a la adaptación e incorporación de tecnologías en el campo. Bueno, muchas gracias. Alicia, ¿querías decir algo más? Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos aprendido muchísimo. Por supuesto, vamos a tener todo el día para poder conversar con ellas, pero yo les recomiendo que las googleen y ahí las encuentran a todas y pueden conectarse a través de la red. Para mí el cierre fue soñado, que podamos hablar de tecnología, de mejorar la productividad, de independencia económica. Y recuerdo el primer día donde Dora Barranco nos dice: chicas, dejen de hacer dulces caseros y prepárense para gerenciar producciones muy rentables. Así que de eso estamos hablando hoy. Mientras Muchas le damos gracias. un aplauso, entonces recordamos Jessica Yaña, ingeniera agrónoma de la comunidad Aymara en Bolivia, Leticia Cabrera, productora rural de la Red de Semillas Nativas y Criollas, y Liliana Jiménez de la Fundación Amarela Colombia.